Saludos amigos, aquí estamos comentando los hechos como todas las semanas con Ramón Peralta, Lupe Ramos Montigny, Daniel Castro y un servidor para que hablemos de muchas cosas. Yo sé que la principal de ellas son las elecciones. ¿Cómo están ustedes, señores? Muy bien, muy bien. Excelente, excelente, excelente. El- Resulta que entre muchas cosas que tenemos que hablar hoy, hay una que me llama mucho la atención. Con este asunto del impasse que hay bueno, digo impasse porque el presidente Donald Trump está demandando, diciendo que hubo fraude, ese tipo de cosas. Yo me he encontrado con unas cuantas sorpresas. Una de esas sorpresas ha sido, no solamente yo, mucha gente, una de esas sorpresas ha sido el hecho de que el presidente de México, López Obrador, junto a Bolsonaro de Brasil, ha sido uno de los que se han negado a reconocer el triunfo de Biden. Me gustaría escuchar alguna explicación respecto a eso. ¿Cómo se explica que un presidente que supuestamente es progresista, que debió hasta cierto punto reconocer las cosas malas que estuvo haciendo Trump contra los inmigrantes mexicanos, sobre todo los inmigrantes latinoamericanos, pero la mayoría son mexicanos? ¿Cómo se explica eso, Daniel? ¿Cuál es tu explicación de eso? Mira, como he venido diciendo en otros sitios y en Twitter también, ha Ahí te estado veo que estás candente en la las discusión. pirámides. Ha estado candente la discusión porque es simple y sencillamente la doctrina que se observaba antes del periodo neoliberal en México. Estoy hablando antes de López Portillo, estoy hablando de antes del mediados de los 70. La doctrina Estrada obedecía al hecho de que el país, el Estado mexicano, no debería ni podía declararse hasta que las autoridades, en este caso el colegio electoral, se manifestara. Eso fue siempre el caso. Si revisas los libros de historia, así es. Y vaya, incluso veamos que se descongela ah, o que se congela, perdón, esa doctrina conforme llega a Salinas de Gortari a la presidencia. Hay que recordar que aún a pesar de Salinas de Gortari haber sido un presidente neoliberal, fue un interlocutor válido entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos. Y esa es la explicación que incluso hoy mismo dio en la conferencia matutina el presidente Sí, le López estuve Obrador. escuchando. Él se ciñó a los asuntos legales. Pero yo Ujú. me pregunto, ¿hasta qué punto en un caso como el caso del presidente Donald Trump, eh, cuando ya es tan visible que lo que pasa es que el hombre no quiere aflojar la silla y lo advirtió antes, dijo que no iba a ser fácil. Y estamos hablando también de un presidente que ha hecho tantas cosas malas precisamente para los mexicanos. O sea, yo creo que Así el es. mundo se esperaba que uno de los primeros presidentes que reconociera a Biden fuera él. Sobre todo también por las cosas que Biden está prometiendo y anunciando todavía siendo presidente electo que va a hacer, que es la reforma inmigratoria, que es parar la construcción del muro, que es aumentar la ayuda a las personas, a los inmigrantes y como dije, con la reforma inmigratoria darle un paso a la ciudadanía, a los inmigrantes indocumentados, que la mayoría son mexicanos. Entonces, no sé, ¿qué tú crees de eso, Lupe? Tú que eres mexicana también. Bueno, soy mexicana tejana, Tejana. pero bueno, ahorita ellos se hicieron amigos el señor Trump y el presidente de México. O sea, que el Y gato y el ahora ratón se hicieron pues, amigos. se hicieron amigos y ahora pues no sabemos qué tratos han hecho entre los dos gobiernos que entonces él todavía estaba apoyando al señor Trump. No, yo no me explico, pero
todos los mexicanos que yo conozco, tejanos y mexicanos, están haciéndose así, diciendo, pues, ¿qué pasa aquí? Pero lo que dijo Daniel, eso es lo que he oído yo también. Peralta. Bueno, para mí me parece contradictorio por el hecho de que López Obrador, y aquella vez que vino aquí a hacer la primera visita al exterior, a decir que México había tratado a los mexicanos con dignidad. Que Trump había tratado a los mexicanos con dignidad. Sí, con dignidad y cosas. Y aquella vez a mí me causó eso mucha sorpresa y además algo contraproducente. Es decir, cómo un mandatario mexicano va a decir allí el tipo que ha despotricado más contra los mexicanos como ningún otro, a decir de que él trataba con dignidad a los mexicanos. Muchos dijeron, no, que no se le puede dar paso a la oposición, pero esto no es caso de oposición, esto es un caso de posición moral. Ahora mismo también esto es una actitud moral, más que ceñirse a leyes, cosas. Muchas veces en la práctica política tenemos que tomar en consideración el aspecto moral de una cosa por encima de que lo estrictamente jurídico. Y cosas también que no tiene tanta trascendencia como el hecho y como lo han hecho otros líderes, como el de Canadá, que incluso llamó a Biden y la Unión Europea y todo el mundo liberal, que se dice un poco liberal, ha felicitado al menos el triunfo de Biden. Y a mí me causó sorpresa. En términos legales, yo te puedo decir que en términos jurídicos constitucionales, López Obrador tiene razón, es decir, porque ni la Agencia de Servicios Generales, que es la que está supuesta a certificar el ganador de las elecciones, ha aceptado el triunfo de Biden. Y no lo ha aceptado, claro, porque la que está ahí, una señora ahí nombrada por Trump, y es de la misma camada. Pero en términos jurídicos no lo ha aceptado, entonces tampoco Donald Trump no lo ha aceptado, y entonces están sometiendo a una serie han iniciado una batalla legal para decir que hubo fraude. O sea que en términos jurídicos sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, Ramón, de que en términos jurídicos sí, pero en términos morales no está bien. Yo no creo que está bien. Es lo mismo que considerar ahora mismo. Sí, tú tienes razón al pataleo, es verdad, tienes razón al pataleo, pero políticamente lo que está haciendo, y que ya lo había anunciado antes de las elecciones, se le había anunciado antes de las elecciones que él no iba a entregar así, que ya antes de comenzar la votación ya había dicho que las elecciones iban a ser un hecho, iban a ser no llevada a cabo formalmente como se debe, sino que iba a ser robada por los demócratas, que iban a hacer un fraude. Es algo que, como dice, bueno, ya estaba preparando las velas para su mortuorio, para negarse a aceptar los resultados, pero estamos ahí. A mí también me han sorprendido algunas otras cosas. Por ejemplo, le voy a preguntar a Daniel. Daniel, ¿tú sabes quién es Alfredo Jalife? Sí, ¿quién es? Es un politólogo, una persona que además de ser psiquiatra es profesor de geopolítica en la UNAM, México. Sí, yo me ha sorprendido porque estuve conversando con una persona que es supuestamente progresista, defensora incluso de los gobiernos de izquierda de América Latina, que es mexicana y está apoyando a Donald Trump. Y entonces, cuando yo estuve conversando con esa persona en una post que pusimos en la Facebook, esa persona me dice que infórmese, lea a Alfredo Jalife. Yo no sabía quién era ese señor y entonces la fuente natural de ahora es el googleo. Comencé a buscar a la señora. Vi algunas entrevistas de él y leí unos 2 artículos de él. Vi varios libros que él ha publicado. Me parece una persona muy... Muchos traducidos a otros idiomas, ¿eh? Sí, me parece muy... La ruta de la seda. Ajá. Pero
es una persona bien documentada, pero no creo que está, que no hace sus análisis sobre una metodología científica. Porque el asunto no está de si fulano ganó, fulano perdió o fulano. Por ejemplo, uno de los análisis que yo vi que él hizo es que él decía que, por ejemplo, que lo que va a pasar en Estados Unidos ahora con esta situación es que Hillary Clinton va a tomar el poder. Explícame. A mí eso se me hace claro. Entonces, por el otro lado, también dice que lo del término de latinos es un truco del censo norteamericano para ignorar a los mexicanos. Estoy de acuerdo con él. Que debía Estoy de llamarse, acuerdo con él. él dice que debía llamarse a la comunidad hispana mexicanos y no mexicanos. Mexicanos y latinos no mexicanos, así lo dice él. ¿Y por qué? Por eso mismo, porque hay una guerra desde 1800 y tantos Ajá. en contra de todo lo que es mexicano. Y entonces deslavan al mexicano de su identidad para entrar en una especie de melting pot que no aplica a ninguna de nuestras culturas y vamos a ser respetuosos con ellas, ¿no? O sea, el dominicano es dominicano, Claro. el mexicano es mexicano, y eso es básicamente lo que está diciendo. Mira, yo creo que en relación a Jalife, sí sé que hace análisis hermenéuticos muy, muy bien razonados. Sí sé que maneja muy bien sus datos económicos, conoce bien la operación del Fondo Monetario Internacional, el del Banco Mundial, el de todas estas otras organizaciones como la ONU. Y sabe cómo vienen los intereses, sabe desde cuánto hay digamos, en la biosfera en términos de dólares, hasta cuánto maneja cada banco, ¿no? Y eso es lo que está haciendo él. Bueno, a mí en términos personales no me pareció una persona muy bien informada, pero sin metodología científica, porque se supone que tú no puedes analizar una situación política de ningún país al margen de lo que son los sectores, lo que es la clase gobernante, lo que son los sectores que tienen, lo que son las clases sociales, ¿entiendes? Entonces, sí, te doy la razón en ello y conoce muy bien México. En ese sentido te digo, te doy la razón y en el caso particular de México lo conoce muy bien. Me da la impresión de que la idea esa de que Trump era lo menos malo salía de él. No, fíjate, él lo dice en todos sus análisis que yo he leído desde hace 6, 8 meses. Sí. Él dice que no se puede ser trompeano. O sea, yo lo dije desde antes que él no puedo votar por Trump aunque le vaya mejor a México. No puedo. Es en contra de mi propio interés. Si Trump es anti-mexicano, por lo tanto no me quiere. Por lo tanto no voy a votar por él. Por lo tanto no voté por él. Yeah. Peralta. Bueno, pasemos las elecciones. No, me gusta porque es un fenómeno interesante. Ya me he encontrado con personas que supuestamente son progresistas y apoyaron a Trump. Y tú dices, eso no tiene sentido. O sea, que consideran como que Trump es lo mismo que Biden. Claro, no estamos esperando. Nadie espera que Biden haga una revolución ni que haga una serie de cambios sociales estructurales profundos. Pero o sea, estamos hablando de salir de un peligro y ahí entramos en el tema de las elecciones, Peralta. Lo que se está viendo ahora. Oye, Andrés, sí. quizás el presidente de México, sí. López Obrador, está esperando, a lo mejor está hablando con Biden y ya están haciendo los tratos y él dice, bueno, cuando tú me des lo mejor para mí, algo. No sabemos qué está pasando en la estrategia. A lo mejor él está esperando que Biden le dé lo que él está pidiendo y luego va a decir yo lo apoyo. En la política se hacen muchos tratos y muchas cosas antes de lo que quiere el candidato. En este sentido, el
el señor Biden quiere a México, quiere que sean amigos, porque ahí está. Y va a haber mucho movimiento con los dos gobiernos cuando todo pase, porque México es bien importante para Estados Unidos, igual que Canadá. Y a lo mejor ellos están haciendo tratos, no sabemos qué está pasando. Bueno, sí, yo creo que sí, y es como tú dices, realmente yo no juzgo tanto a López Obrador por eso, porque hay una serie de atenuantes y agravantes en el asunto, pero yo creo que moralmente y mundial, o sea, moralmente el mundo debía estar pensando un poco en que la necesidad de salir de Donald Trump, o sea, es algo, estamos hablando de un hombre que apoya abiertamente a los supremacistas blancos. Estamos un hombre que insulta con malas palabras en la misma televisión a los afroamericanos. Estamos hablando de un hombre que dice que los latinos son ladrones, violadores y asesinos. Estamos hablando de un individuo que a toda costa quiere deportar a cerca de 800 jóvenes que vinieron aquí, que fueron traídos aquí. Jovencitos, los muchachitos del DACA. Estamos hablando de un hombre que prometió deportar a 11 millones de indocumentados. Es decir, y eso es en términos nacionales. O sea, bueno, hay otras cosas más. Estamos hablando también de un hombre que quiere destruir totalmente el Obamacare. O sea, lo que llaman el Obamacare, que es lo poquito que se ha podido hacer aquí en reforma de salud para que unos cuantos millones de personas de norteamericanos y de residentes en este país puedan tener acceso a la salud. O sea, es un individuo que manda a tirar un misil y a matar al jefe de defensa, al secretario de defensa de Irán en medio de una situación tan peligrosa como esta. O sea, estamos hablando de un individuo que ha tenido como 7 o 8, por lo menos creo que son 4 o 5 secretarios de defensa. O sea, que ni siquiera la estabilidad de Estados Unidos está ahí, de un país tan poderoso y tan fuerte como este. O sea, eso debe ser una preocupación mundial, yo pienso. Entonces, sí, pero si los gobiernos gobernaran moralmente, hubiera paz en el mundo, pero así es. Ándele. Así no es como se gobierna, es todo dinero, la economía, moralmente eso. Bien dicho. Que tenga 100 esposas, eso es lo que tiene que ver. No, estamos hablando del daño que está haciendo en muchos países del mundo. No, bueno, pero como digo, los gobiernos no se gobiernan moralmente. Cuando hablamos de moralmente, nos estamos refiriendo al asunto a la posición de López Obrador. Es decir, México tiene relaciones con Cuba. Sí, bueno, ahí quisiera yo decir que una cosa es ser líder social y otra cosa es ser cabeza de Estado, donde tienes que medirle el agua a los camotes y los 35 días que te queden mientras no se declare al ganador como Biden, él tiene que llevárselas despacito porque lo pueden amenazar con medidas arancelarias, con un montón de otras cosas que ya ha amenazado. Entonces no es lo mismo. Y sí estoy de acuerdo con Lupita. Daniel, mira, si México es un país que es bastante grande, el gobernante tiene ese temor. Hay gobernantes de pequeños países que ya han dicho y que tienen todavía más atadura que México con Estados Unidos, que ya han al menos reconocido la victoria de Biden. De ese sentido que yo veo el hecho de López Obrador. ¿Cuál país, profe? ¿Cuál país es preponderantemente vecino de bueno, República no es vecino de México y no es el primer cliente comercial de México tampoco? Yo no me refiero a Estados Unidos, con relación de Estados Unidos. Hay mucho. No atiende. Sí, Estados Unidos controla económicamente tanto a México como a toda América Latina. Y eso, entonces lo que me refiero es eso, es decir, como países que también son dependientes de Estados Unidos económicamente, y como te digo, más dependientes de Estados Unidos que México, porque México es un país grande y un país de un poder económico importante. Y Estados Unidos depende mucho también de México, o sea que hay una balanza. Entonces, no sé si haya balanza, pero hay más balanza que la relación entre República Dominicana y Estados Unidos. Yo estoy seguro solamente por los números. Bueno, pues son números. Por su población, una ruptura comercial entre México y Estados Unidos no solamente va a afectar a México, va a afectar también a Estados Unidos.
Eso no pasaría con otro país pequeño de América Latina. No, lo que quiero decir con esto es cómo países menos dimensión política y económica, y que solamente en América Latina quede Bolsonaro y Mr. Obrador en la misma casilla. Eso deja mucho que desear en términos políticos, ¿sí? Que tú estés, un individuo que se dice, que se proclamó como un líder liberal y como un líder de ideas progresistas, que hoy esté todavía, yo no sé si apoya o no, de mi apoyo, no. Pero vamos, yo creo, vamos más bien, señores, a las elecciones. Yo he estado totalmente sorprendido con relación a las elecciones por dos cosas. En primer lugar, a pesar de todo lo que se ha dicho del mal gobierno de Trump, como 70 millones de norteamericanos dieron su voto por ¿Votaron por él? Por este señor. Entonces, y no solamente eso, y yendo a nuestra comunidad hispana, Trump aumentó un 4% de la votación de los hispanos con relación a las elecciones del 16. En el 16, 28% de los hispanos votaron por Latinos Trump. por Trump. En esta elección, 32% votaron por él. Y incluso en áreas donde, como cercanas a la frontera, totalmente se fueron a favor de Trump, latinos. Y yo siempre enfatizo en este tipo de cosas, señores, porque el hecho, y vuelvo a insistir en el hecho moral, señores, el hecho moral de lo que es el daño que este señor ha hecho a nuestra comunidad, porque yo siempre me incluyo entre los hombres y mujeres que hoy ya están sufriendo uno de las atrocidades más grandes en la historia de este país, en la frontera. Señores, está hablando que cada día en la frontera se detienen cerca de 30 y 40 mil personas, y esas personas están encerradas en cárceles, tratadas como animales, y nadie hoy sí, estamos saltando. Una señora en grupos en la Florida, incluso cerca en la frontera de Texas, una señora diciendo que ella había votado por Trump porque había traído a Dios y que ha sido el presidente que ha servido a este país, y que decía ella textualmente, Jesús es mi salvador y Trump es mi presidente. Entonces, lo que yo veo para el futuro de nuestra comunidad, que tenemos que hacer un gran trabajo en nuestra comunidad, sobre todo para hacerle tomar conciencia de la situación política, porque el hecho es que nuestra población ha sido manejada por la propaganda política de los medios simplemente, y sin embargo tenemos y de las iglesias. Claro, tenemos una comunidad totalmente como ajena a hechos como este que ha pasado en estos últimos 3 años, de que este señor ha promovido una política totalmente casi hitleriana contra nuestra comunidad, porque la gente piensa muchas veces, se ve ellos en sí mismos, no, yo estoy bien. Señor, no se trata de usted, se trata señores, de los miles de hombres y mujeres, todos, que somos nosotros, que hemos venido, aunque hay muchas personas que se proclaman, no, yo nací aquí, yo estoy aquí y yo soy ciudadano, pero señor, usted es ciudadano, pero usted no es de aquí. Yo pienso que no se está advirtiendo un peligro muy grande, déjame decirte. Estamos hablando, señores, si nos ponemos a enumerar, yo ya he enumerado una de las cosas que ha hecho este señor como presidente. Además de su perfil psicológico, de que es un individuo imponente, sin ningún tipo de respeto hacia los demás, y al que si le dan rienda suelta ya hubiera lanzado una cantidad de proyectiles contra China. Estamos hablando de un peligro real. Romper las relaciones, romper las relaciones con la membresía de Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia. Sale del Club de París de protección del clima. Es decir, es todo lo negativo para la humanidad y todo el mundo lo está viendo. Entonces, y el hombre no tiene respeto por nadie, ni por Estados Unidos, ni por las instituciones, ni por nada. Y el hombre se quiere imponer y quedar ahí. Yo pienso que hay una situación actualmente
muy delicada y muy peligrosa. El hombre está trabajando para quedarse ahí. La Agencia de Asuntos Generales, que es la que supuestamente certifica las elecciones, no acepta el triunfo de Trump. Los abogados de Trump están impugnando todos los votos por todos lados y están moviendo una maquinaria legal. Sus seguidores, mejor dicho, sus incondicionales como Mick McConnell, desde el Congreso también están trabajando para desconocer el triunfo de Joe Biden. Y como dice Peralta, y 71 millones, casi 71 millones de norteamericanos votaron por Trump. En otras palabras, yo pienso que estamos subiendo a un Hitler ahí. Estamos dándole poder a un individuo que se va a adueñar del poder de Estados Unidos y va a acabar con el mundo entero. Lo que viene si este señor 4 años más de ahí y el planeta va a ser tierra arrasada. Y entonces, ahí es donde me molesta ver que ciertos líderes no asumen una responsabilidad con lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo ahora es muy grave, es muy grave. Si tú miras el cuadro que tenemos aquí, es un cuadro peligroso. Es un individuo que pretende quedarse en el poder a la mala en Estados Unidos y que es capaz de quedarse en el poder y en 4 años más buscar la forma de perpetuarse en el poder. ¿Quién sabe? El daño ha sido grande. Ha eliminado todas las reivindicaciones sociales que la administración Obama hizo para la gente de la clase baja, para la gente de la clase media, para las relaciones con Cuba, por ejemplo, rompió todo eso. Cuba sufrió 4 años esta dictadura de Trump, porque no es más que una dictadura. Entonces, yo pienso que los líderes mundiales tienen que asumir responsabilidad con esto. Y eso no es asunto y nosotros, y sobre todo los hispanos en Estados Unidos también, tenemos que pensar un poquito más, usar un poquito más esta materia gris. Ahora, claro que hay que dividir, hay que reconocer 2 cosas. Si usted es de los que piensa así, que dice que el que no puede estar vivo, que se muera, entonces a usted no hay nada, no hay por qué convencerlo, porque usted es un trumpista de manera natural. Ahora, si usted es una persona que tiene conciencia social, entonces debía hacer un poco de conciencia de lo que está pasando, de enterarse mejor de lo que está ocurriendo. El mundo y Estados Unidos han estado sufriendo en estos 4 años y eso es una realidad. Y con 4 años más, ¿qué se espera? Nos hundemos. Pero no va a pasar. No, lo primero es quitarle el control al orangután, el control del... Él no quiere salir de ahí, ya definitivamente le está amarrando todos los cabos jurídicos y políticos para quedarse en el poder. Incluso el último recurso va a ser llamar a la gente a la calle y ya comenzaron a salir a las calles. No sé si vieron en Lansing también la manifestación que hubo. Entonces, estamos ante un peligro y ese peligro no solamente se queda en la frontera de Estados Unidos, ese peligro se extiende por todo el mundo. Entonces los líderes tienen que ser responsables y los que tenemos un poco de conciencia social tenemos que ser responsables con eso. Y como te decía al principio, es triste ver una persona que supuestamente defiende a su comunidad, a los inmigrantes, defender a un hombre que dice que los inmigrantes son delincuentes, asesinos, violadores, ese tipo de cosas. Un mexicano defendiendo a Trump cuando Trump su campaña fue que iba a poner un muro y que lo iba a tener que pagar México. Entonces, no tiene sentido realmente lo que está. Pero sí le digo que es una situación bastante peligrosa. ¿Peralta? Yo el peligro lo veo, Andrés, más allá de Trump. El peligro que yo veo es que a pesar de todas las barbaridades que han ocurrido, hay una gran... Sí, ese es el mayor peligro. El político es el mayor peligro. Tú dices que una persona que ha actuado como este señor y todavía... incluso gente dentro de nuestra comunidad que dicen que como un grupo en la Florida dijeron que ellos soportaban a Trump por su política inmigratoria, es decir, de que no entren más personas aquí. O sea, que yo entro y cierro la puerta. Sí. Claro. Eso es lo que yo veo en el futuro, la proyección política de cómo esta política se ha arraigado
en un tan alto porcentaje de la población, porque a pesar de las encuestas que se hicieron, de la distancia que había, que Biden iba a arrasar las elecciones, sin embargo, a pesar de eso, y de que realmente ganó, me preocupa es la poca conciencia política, como tú dices, que hay, sobre todo en nuestra población latina. Sí. Como te vuelvo y te repito, los datos que hay, en Florida es más o menos aceptable en el hecho de que hay una población cubana que dice que todo lo que no sea que favorezca a Cuba y ya es socialismo. Y pero fíjate que... En Arizona, que fue el lugar donde la votación latina fue más alta en favor de Biden, hubo más conciencia, sobre todo por aquella ley, recuérdense, la SB 1070, Sí. donde hubo una gran reacción. En ese sentido que yo veo esta situación, es decir, cuando la comunidad toma conciencia, en Arizona, los latinos o hispanos, como queremos llamar, tomaron conciencia y yo llego más lejos. Los latinos que se concentran en Miami también hicieron más conciencia. Biden ganó en Miami, Trump perdió en Miami. Y eso dice muchas cosas. Es decir, como ya incluso los mismos latinos de Miami, que eso de cosas concentra la población latina, hacen conciencia del peligro que representa este hombre, de que realmente no es lo correcto. ¿Pero quién ganó Florida? Florida lo ganó Trump, pero el condado de Dade, que es donde está Miami, que es donde todo el mundo suponía que iba a ganar Trump de calle, ganó Biden. Es que hay una juventud nueva cubana, hay una inmigración nueva cubana que quiere mandar pienso yo, que esos son los elementos que influyeron en eso, que quiere mandar ayuda a su gente en Cuba, y este señor eliminó la remesa. Hay una comunidad cubana nueva que está en la Florida que quiere viajar a Cuba y ver a sus familiares, y este señor limitó los viajes. O sea, hay una serie de elementos que... Sin embargo, lo que pasa es que también en lo que es el resto de Florida, es una población, como tú dices, desde el sur, ultra conservadora. No sé si ustedes han viajado a Tampa. Si ustedes se van por la carretera de Orlando a Tampa, ustedes se van a encontrar en la entrada de Tampa una bandera confederada gigantesca, una monstruosidad, enorme. Y esa es la misma entrada, esa es la bienvenida que te dan en Tampa ahí. Entonces, ya tú puedes ver cómo son esos estados del sur. Pero por lo menos muchos latinos de Miami. Claro, yo también pienso que en eso influiría mucho también el hecho de que los canales hispanos más fuertes de Estados Unidos son Univision y Telemundo, y ambos no estaban en nada de acuerdo con Trump. Bueno, Andrés, un elemento que me sorprendió mucho. Esto lleva honor a las mujeres. En los 5 estados donde tiene más alta población hispana, las mujeres votaron en un porcentaje por encima de los hombres. Es decir, que nosotros, Lupe, gracias a ti, que las mujeres tienen más conciencia que los hombres. Fíjense bien los datos. En Arizona, el 68% de las mujeres votó por Biden y el 58% de los hombres. En California, 79% de las mujeres contra 76% de los hombres. En Florida, 53% contra 51%. En Nevada, 66% y 45% de los hombres. Y en Texas, 61% de las mujeres votaron por Biden y 55% por Trump. Es decir, que tenemos en el mundo de las mujeres un sentido de más conciencia de la política actual. Eso, vuelvo y lo repito, a mí me sorprendió cuando vi esos datos. Y digo, ¿cómo va a ser eso? Entonces, vi que en este caso, que el sector femenino tiene más conciencia o toma más conciencia de los problemas sociales que nosotros los hombres. Yep. No sé, ¿qué te parece a ti Lupe? Un punto para las mujeres. Bueno, señores. Tenemos más sabiduría.
Bueno, obviamente las mujeres latinas son más inteligentes que los hombres latinos. No, sí, parece que sí. Otra cosa importante es que Biden, a pesar de lo que se esperaba de su propuesta y ese tipo de cosas, 250,000 latinos o hispanos votaron menos que ahora por Biden que en el 16 por Hillary. Entonces, no sé qué está pasando. Entonces, Lucas preguntaba algo la última semana que comentamos, el hecho de que los demócratas no se preocuparon mucho, como que tomaron el hecho de que, no, los latinos por el hecho de Trump van a votar y no emplearon, dicen muchos críticos, claro. no se esforzaron en hacer campaña en las comunidades. Incluirnos en la campaña. No nos incluyeron en la campaña. Sí, ahí yo estoy de acuerdo con Lupe. Si ustedes se fijaron, al secretario Julián Castro no lo incluyeron. Él inventó su propia campaña y hizo muchas cosas, pero no era parte del grupo de Biden. Yeah. Fíjense en eso. Vamos a ver si lo ponen en una posición. Y se acuerdan que no lo dejaron hablar en la convención. Hay muchas cosas. Y él es corrió para presidente. Pero no nos incluyeron ni a mí aquí en el estado, ni en el condado. Y entonces nos piden que nos envuelvamos antes de la elección. Y hoy hablé con uno que se está postulando para el siguiente encabezado del partido aquí en Kent County. Y entonces le dije yo que una de las cosas que tiene que hacer si quiere tener provecho en las elecciones en 2 años, que van a ser las del gobernadora y senadores y esa clase de gente, que tiene que volvernos desde ahora. Le dije, cuando tú comienzas en mayo, en enero, tienes que comenzar a reclutar, a hablar, a informar, a incluir a los hispanos y a otros grupos. Pero si ustedes se fijan en la fiesta que tuvieron los demócratas para celebrar la ganancia del señor Biden, eran casi puros blancos. Sí. A nosotros no nos convidaron. Entonces, ¿cómo vamos a estar contentos con el partido si nomás nos usan cuando nos necesitan? Y entonces por eso muchos hispanos no votaron aunque todo lo que dice Andrés, yo estoy de acuerdo, pero si no te tratan bien en cualquier, donde quiera, si no te tratan bien en tu trabajo, en la iglesia, en donde quiera, tú no vas a querer ser parte de ese grupo. Te vas a ir a algo. Yo pienso que el Partido Demócrata ignoró a la comunidad hispana. Y en eso aclaro, porque hay gente que piensa que si tú no estás de acuerdo con un partido es porque tú perteneces al otro. Yo recuerdo que una vez estuvimos en una entrevista con Bill Heisinger. Él se quejaba de algo de una publicación que hicimos un quote de algo que él decía. Y recuerdo que cuando Ramón le decía a él, le refutaba lo que la primera reunión fue con los asistentes de él. El asistente de él siempre salía, no, porque los demócratas tal cosa, y Peralta le decía, pero es que yo no soy demócrata, yo no te estoy hablando a nombre del Partido Demócrata, yo te estoy hablando a nombre de mí. Entonces, en el caso de Trump, yo también asumo esa posición. O sea, yo realmente nunca estuve de acuerdo con que fuera Joe Biden el candidato. Yo esperaba que fuera Bernie Sanders. Tampoco estuve de acuerdo con la forma en que el Partido Demócrata prácticamente le robó la primaria a Bernie Sanders, o por lo menos lo echó a un lado. Pero eso no quiere decir que uno no se dé cuenta de que hay sus escalas. Es decir, estamos hablando de que existen conservadores y ultraconservadores. Biden es un conservador, es parte de los conservadores del Partido Demócrata, pero de ahí a lo que es el neonazi, el neoliberalismo, ¿qué te digo? La ultraderecha, el supremacismo blanco, hay mucha diferencia y hay gente que parece que no ve esa diferencia. Y no estamos endiosando a Biden, estamos diciendo que, señores, estamos hablando de una persona normal, o que sea conservador, comparado con un individuo que es un supremacista blanco, y para nadie es un secreto. Otra vez yo insisto, para mí mi mayor preocupación está en eso. Es decir, todavía creo
que nosotros tenemos que dinamizar la comunidad latina. Por eso Arizona, señores, Arizona, la acción en Arizona fue tan fuerte. Es porque desde que se estableció esa ley, comenzaron grupos activos, muy activos en la comunidad latina en Arizona. Comenzaron a dinamizar bueno, ganaron los hispanos en Maricopa, donde estaba Arpaio. Por eso fue una lucha, pero en el resto del país estamos pensando, que nos llamen, pero con los brazos cruzados. Tenemos que nosotros tomar posiciones con respecto a los hechos que nos tocan. Porque a pesar del hecho de que se hizo campaña o no, pero de acuerdo a los datos, el republicano gastó solamente 9 millones en la campaña con los latinos. El demócrata gastó 20 millones en la campaña con los latinos. Entonces, lo que tenemos que considerar ahora, señores, ¿qué nivel de conciencia está en nuestra comunidad? ¿Por qué después de ser abofeteados y maltratados por este señor, todavía un 32% de nuestra comunidad dice que este señor es la reencarnación de Jesucristo? Como dicen en México, ya me pegó ahora quiero que me pegue ¿Cuál es el problema? Si con Biden, si con los demócratas que gastaron $20 millones no se llevó así arrasadoramente el voto latino, eso ya debe decir mucho, y no creo que sea un problema particularmente de conciencia individual. Me parece que el problema es mucho, mucho más grande que ello y tiene, claro, que sí, en eso tú tienes toda la razón. Es más que un problema de conciencia individual. Es un problema de que el que está harto no se acuerda del que tiene hambre. No, pues el tema de conciencia es de que en nuestra comunidad, cuando tú ves los datos y por qué la gente votó por Trump, y tú dices, bueno, acá esta gente vive en otro mundo, Entonces eso es lo que yo me refiero. Yo no me refiero que si es por Biden, no. Yo me refiero al hecho de que tú ves las razones que dieron una gran cantidad de nuestros comunitarios, nuestros compañeros nuestro paisa. Totalmente, claro, como dijo Daniel, también influenciado por el hecho religioso, porque muchos de ellos, sobre todo en Florida y en Texas, mucha gente dijo no, que Trump era el protector de la religión y que era el Bible Belt. Ajá. Ellos metieron mucho la campaña de que Biden era pedófilo, de que está a favor del aborto. Entonces, cuando tú ves una comunidad que acepta eso como válido, entonces, bueno, tenemos que crear conciencia en la comunidad de política. Esa es la conciencia que yo me refiero, la conciencia política, de ver qué es lo malo y qué es lo bueno. Ahora, respecto a la cantidad de votos que sacó Trump, también es un asunto que hay que verlo desde el punto de vista histórico. Este es un país donde hay ciertos elementos que son parte de sus raíces, de su nacimiento. Este país nació masacrando a los nativos para quitarles su tierra, explotando a los chinos y a los negros, vendiéndolos como esclavos. Exacto, explotando después a los mismos negros ya no como esclavos, sino como trabajadores. Metiéndose a otros países y después insultándolos, porque lo que hicieron con Centroamérica, se metieron a Centroamérica a sembrar bananas y a sacarle dinero a la banana, y ahora se burlan de Centroamérica diciendo que son países bananeros, cuando ellos mismos lo convirtieron, lo hicieron. Saquearon las minas de muchos países de América Latina, por ejemplo, del mismo República Dominicana, se llevaron todo el ferroníquel de la Falcon Breeze. O sea, la empresa Falcon Breeze se llevó todo el ferroníquel del Cibao. Explotaron minas de oro, la Alcoa Mining explotó todo el oro que había en esa región también. El aluminio. La Alcoa, sí, y la Rosario Mining fue la que explotó el oro. Entonces, este es un país que al americano se le ha creado la conciencia de que ellos tienen el derecho de entrar a cualquier país a hacer lo que les da la gana, y que lo importante es que ellos satisfagan sus necesidades y crezcan como país. Y todavía, fíjate, hoy es Día de los Veteranos, y entonces
es bueno recordar que la frase aquella siempre muy famosa de gracias por su servicio. O sea, ok, vamos a hablar claro. Estados Unidos, si hubo una guerra en la que Estados Unidos actuó del lado del bien, fue en la Segunda Guerra Mundial. Claro, como siempre respondiendo a intereses económicos. Pero de ahí en adelante, lo que fue la guerra de Corea, lo que fue la guerra de Vietnam, los veteranos no son héroes, son víctimas. Entonces, es una tradición histórica y cultural que tiene este país que es muy difícil que cambie, tardará mucho en cambiar. Y eso explica en parte por qué el pensamiento del señor Trump, digo, si se puede llamar pensamiento, alcanza 71 millones de votantes. Ya ustedes saben. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Vamos a seguir con esta y otras conversaciones. Y seguimos con la interrogante de por qué ciertos intelectuales de izquierda, liberales, dicen que Trump era lo menos malo. Era lo menos malo. Vaya. Nos vemos la próxima semana en Comentando los Hechos.